Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Maño Como Suena. Hoy os traigo la review de unos auriculares que ya hice el unboxing y es la review sobre estos Pixel Buds Serie A. Estos Pixel Buds, digamos, un poquito light de la versión que sacaron de los Pixel Buds primeros, que costaban 199. En este caso es una versión más económica que ahora pasamos a explicar en la review. Como os comentaba, es una versión más económica que reduce su precio prácticamente a la mitad. En este caso estos auriculares cuestan 99 euros, ¿vale? Son, como os digo, los Pixel Buds Series A. O A series, como queréis llamarlos. Son una versión un poquito más light. Yo la verdad que los primeros Pixel Buds no pude probarlos, pero por lo que me he informado, pues tienen diferentes, lógicamente para que estén a mitad de precio de los anteriores, pues tienen sus, digamos, sus recortes, ¿no? Pues la carga inalámbrica en este caso no tenemos, en fin. Ahora vamos a pasar un poquito a repasar todas las características y la experiencia de uso. En primer lugar, tenéis que saber que este modelo de Pixel Buds Series A está disponible en dos colores. En este caso, el exterior para los dos colores es en blanco, pero el interior lo tendríamos disponible en blanco y gris, o el interior estaría disponible también en color verde oliva, ¿vale? Estos serían los dos colores que tendríamos disponibles. Tendríamos versión de Bluetooth 5.0, que ya sabéis que es una versión, vamos a decir, estándar. Siempre es mucho mejor tener la versión 5.2, que es la última, que nos da mejor estabilidad y nos da en global una mejor experiencia de uso con los auriculares, pero absolutamente ningún problema con el Bluetooth 5.0. No he tenido absolutamente ninguna pérdida de conexión ni ningún problema de estabilidad con el Bluetooth. Además de esto tenemos los típicos códecs SBC y AAC, ¿vale? Y además, como otra característica más de estos Pixel Buds, tenemos certificación IPX4 contra el sudor y contra salpicaduras de agua. Por lo tanto, los podremos usar para hacer deporte, incluso aunque esté lloviendo. Luego, en cuanto a la estética de los auriculares, yo personalmente es quizá de las estéticas que más me gustan de todos. Me refiero, este tipo de estuche ovalado, tan redondeado, tan fácil de llevar, es quizá el tipo de estuche que más me gusta. Es un poco como los Realme Buds Air 2, como igual que los Buds Q2, todo ese tipo de estuches ovalados con formas tan redondeadas. Y en este caso tenemos un estuche que es así, ¿no? Es ovalado, es muy fácil de transportar en cualquier bolsillo, en cualquier mochila. La verdad que el estuche es muy ergonómico. Tenemos puerto de carga USB tipo C en la parte de abajo y tenemos un LED en la parte frontal que la verdad que me gusta especialmente, y ya lo dije en el unboxing, porque es un LED que, digamos, no se ve si no está encendido. Es como que está detrás del plástico y hace un efecto como muy llamativo. La verdad que sé que es una chorrada, sé que es una tontería, sé que puede sonar a algo absurdo, pero a mí personalmente ese toquecito del LED detrás de la carcasa, ese parpadeo y ese efecto que hace el LED, personalmente me gusta y me parece algo distinto a lo que solemos ver. Dejando a un lado el estuche, que os comento que me gusta muchísimo y me parece muy ergonómico, en cuanto a los auriculares, hay que decir que también me han gustado y me gustan mucho. Es verdad que no son demasiado discretos, tampoco voy a decir que sean excesivamente voluminosos, pero sí que es verdad que se dejan ver. La verdad que no son unos auriculares discretos, pero sí que es verdad que son cómodos a la hora de usarlos y a esto ayudan, sobre todo para según quién,
una patillita que llevan de silicona, que cuando nos colocamos el auricular en el oído, esta patillita se queda aquí, en el pabellón auditivo, y lo que hace es que los auriculares se queden más sujetos, ¿no? Tenemos una sensación de sujeción y de tranquilidad, ¿no? De que no se nos vayan a caer, por ejemplo, al hacer deporte o al hacer cualquier actividad con ellos. Esta patillita de goma, lo mismo que a mí, por ejemplo, no me ha producido ningún tipo de dolor ni molestia, soy consciente y sé que a mucha gente le ha producido cierta molestia después de un tiempo de uso. Tenéis que tener en cuenta que como la inmensa mayoría de auriculares, todos los auriculares no están preparados o no son adecuados para todo tipo de oídos. En este caso, a mí personalmente no me han resultado, como os digo, incómodos ni me han producido molestia. Pero sí que tenéis que tener en cuenta que es posible que si tenéis, por ejemplo, el pabellón auditivo un poquito más pequeñito o lo que sea, si esa patilla de goma hace más fuerza, pues no sé, igual os pueda hacer algo de daño, no lo sé. Depende mucho del oído y de la oreja de cada uno. Pero en general no tendría por qué haceros ningún tipo de daño ni produciros molestia. Pero que sepáis que ha habido gente que sí que se ha quejado o sí que tengo constancia de que esa patilla le ha llegado a resultar molesta después de un tiempo de uso de los auriculares. Pero bueno, en general, muy cómodos, muy ligeros y la verdad que no, en general, no tienen por qué producir esa molestia en el oído. En cuanto a calidad de sonido, primero deciros que cuentan con driver de 12 milímetros. Son unos drivers que la verdad que están un poquito por encima de la media de los drivers que suelen llevar los auriculares del mercado, ya que la media se suele quedar en unos 10 milímetros. En este caso tenemos 12 milímetros y tenemos un sonido que yo podría decir, lo catalogaría como un sonido muy bueno, pero no podría decir que es un sonido excelente. ¿Vale? Tenemos un muy buen sonido, pero no lo podría catalogar como excelente, ya que en algunas ocasiones y en según qué canciones peca quizá de ser un sonido un poquito plano. Tenemos unas frecuencias tan equilibradas que en algunos momentos peca un poquito de sonido plano, ¿vale? Remarca mucho los agudos, sobre todo las voces, son muy claras, muy nítidas, muy marcadas y a veces quizá los medios y los graves, como digo, en según qué canciones pueden quedar un poquito atenuados, pero la regla general es que las frecuencias están muy equilibradas y aunque tenemos unos agudos que digamos destacan un poquito más que las frecuencias medias y las frecuencias bajas, tenemos unos medios y unos graves muy buenos que se perciben sin problema. Podemos oír perfectamente los graves con cierta contundencia en según qué canciones y los medios con todos los instrumentos podemos diferenciarlos perfectamente. Como digo, no es un sonido excelente, pero es un sonido muy bueno. Además, a los que os guste como a mí los graves muy marcados en la música y escuchéis música que requiera de esta potencia de graves y de bajos, tenemos la aplicación Pixel Buds, donde tenemos la opción de reforzar estos graves. Yo la suelo usar con bastante frecuencia porque por el tipo de música que suelo escuchar me gusta cómo suenan estos Pixel Buds con este refuerzo de graves. Además, tienen una calidad tal que incluso a volúmenes altos no perdemos para nada calidad. Podemos subir el volumen mucho y seguimos teniendo la misma calidad, la misma contundencia y la misma... siguen siendo igual de rotundos estos graves que os digo con esta opción del refuerzo de graves. El volumen para mí en este caso es bueno, es suficiente. Es verdad que a lo mejor puede haber gente que eche en falta un poquito más de volumen. Yo personalmente ya os digo que para mí el volumen es más que suficiente, pero sí que es verdad que he probado auriculares que tienen mucho más volumen que estos Pixel Buds, pero como os comento, es cuestión de gustos, cuestión de percepción. Yo en mi caso, como digo, me parece que el volumen es más que suficiente.
quizá alguno eche un poquito de menos, un poco más de volumen. Pero bueno, como digo, en general es muy buen nivel de volumen. Y además, dentro de la aplicación Pixel Buds tenemos una opción que es el sonido adaptativo, el cual, esta opción, cuando está activada, este sonido adaptativo lo que hace es que en función del ruido externo, lo que hace es automáticamente subirnos el volumen de los auriculares. Es decir, con los micrófonos de los Pixel Buds capta el sonido del ambiente y si detecta que hay mucho sonido o que hay mucho ruido ambiental, lo que hace es, sin que nosotros tengamos que hacer nada, nos sube el volumen de la música para que podamos escuchar la música sin que interfiera todo ese ruido que tenemos alrededor. En fin, todo este tipo de aplicaciones o de especificaciones, de características, la verdad que son muy interesantes en los auriculares. Bueno, en este caso no tenemos cancelación activa de ruido, pero como estos auriculares cuentan con almohadillas de silicona y son intraurales, ya sabéis que los auriculares con almohadilla en mayor o menor medida tienen cancelación pasiva. Es decir, nos taponan de alguna manera el canal auditivo y hacen que el sonido ambiente entre más o menos en función del ajuste de estos auriculares. En este caso los Pixel Buds nos dan una cancelación pasiva buena, no es excelente, pero para mí es suficiente. Es una cancelación pasiva que si elegimos bien la talla de la almohadilla nos va a aislar lo suficiente del exterior como para que no nos moleste el ruido, a no ser que sea súper excesivo, pero un ruidito normal o en un uso normal, la cancelación pasiva es suficientemente buena. En cuanto a la aplicación Pixel Buds, la aplicación que nos ofrece Google para controlar y digamos configurar nuestros Pixel Buds, la verdad que es una aplicación muy sencilla e intuitiva y además podría decir que estéticamente junto a Realme Link puede que sea la que más me gusta. Tiene animaciones, en lugar de ser imágenes estáticas, tiene animaciones para ayudarnos un poquito. La verdad que en sí la aplicación me gusta mucho la estética, ¿no? Pero como todo no puede ser de color de rosa, pues echamos en falta, por ejemplo, alguna ecualización más, poder controlar un poquito más según nuestro gusto musical, una ecualización que se adapte más a nuestros gustos, porque como os comentaba antes, tenemos ese refuerzo de graves, pero no tenemos demasiadas opciones de ecualización. Eso sí, podemos activar o desactivar los controles táctiles, podemos activar o desactivar ese sonido adaptativo que os comentaba, que nos sube el volumen cuando detecta ruido exterior. Tenemos también la opción de poder activar o desactivar el sensor de infrarrojos que detecta cuando los llevamos puestos, el sensor de proximidad, que lo que hace es, como os comento, cuando nos quitamos el auricular pausa la reproducción y cuando nos lo volvemos a poner nos vuelve a reanudar la reproducción. En este caso tenemos un sensor de infrarrojos que se encarga de esta función y podemos activarlo o desactivarlo. Bueno, y para mí la función de las funciones en estos auriculares que los hace ser súper diferenciadores de cualquier otro auricular para Android es su escucha activa. ¿Vale? Yo en el unboxing os dije que para mí eran como si fueran los AirPods de Apple, pues para mí estos son los, entre comillas, los AirPods de Google, ¿no? Estos Pixel Buds, digamos que son el complemento perfecto para cualquier teléfono Android. Tienen una función de escucha activa, igual que los AirPods la tienen para iOS. En este caso, los Pixel Buds lo tienen para teléfonos Android. Tienen una escucha activa que también podemos activar o desactivar. No viene por defecto y la tenemos que tener sí o sí. Pero para mí es una función que es imprescindible. Ya que la tenemos, poder usarla, la verdad que es una auténtica maravilla.
nos podemos olvidar de controles de táctiles, nos podemos olvidar de todo y simplemente con la voz podemos manejar toda la reproducción que estemos haciendo de música, de vídeo o lo que sea, la podemos manejar perfectamente con esta escucha activa. Y digamos que esta escucha activa, además de todo, por lo menos en mi caso personal, es muy específica con la voz del usuario. Es decir, si te coge los auriculares otra persona, aunque esa otra persona diga OK Google para activar el reconocimiento de la voz, digamos que no es fácil que reconozca otra voz que no sea la nuestra, la que le hemos metido a los auriculares, ¿vale? Porque a la hora de configurar esta opción de escucha activa nos pide que digamos 3 veces OK Google, entonces capta nuestra voz, reconoce nuestra voz y es muy difícil que cualquier otra persona pueda usarlos con esta función de la escucha activa. Dicho esto, la escucha activa yo la uso para todo. OK Google, pasa a la siguiente canción. OK Google, activa Spotify. Lo que le digamos, lógicamente tiene sus limitaciones, igual que tiene cualquier otro asistente, pero le podemos decir, podemos estar escuchando música. OK Google, sube el volumen. Es que no tenemos que tocar ni los auriculares ni el teléfono prácticamente para nada. Y a mí eso me ha encantado en estos auriculares. Y hay otra función que también es para mí exclusiva. No creo que haya otros auriculares aparte de los Pixel Buds, los primeros que lanzó Google. No creo que haya otros auriculares que tengan esta opción y es la de traducción simultánea. Yo la he probado y me ha traducido perfectamente las frases que yo decía en inglés. Y es tan sencillo como decirle: OK Google, activa el traductor. Los auriculares nos dirán que han activado el traductor y nos pedirán, en primer lugar, el idioma al que queremos traducir. Nosotros en este caso, por ejemplo, le decimos al español y luego nos dirá que de qué idioma queremos traducir al español. Yo en este caso le dije que quería traducir del inglés y a partir de ese momento cualquier cosa que se diga en inglés automáticamente nos la va a traducir en tiempo real al español. Cualquier frase que yo le dijera en inglés, automáticamente yo la estaba escuchando traducida al español en los auriculares. Para mí es una función súper interesante para la gente que viaje y la gente que sobre todo vaya a países donde no conoce el idioma. Para mí es una función súper interesante de estos auriculares. De hecho, para mí son auriculares que yo los consideraría imprescindibles. Yo personalmente los uso muchísimo, me gustan mucho para usarlos en el día a día y funciones como esta hacen que los tenga que recomendar sí o sí. Bueno, en resumen, que la escucha activa para mí es un factor muy a tener en cuenta en estos auriculares que para mí le da mucho valor, que aunque es verdad que el sonido no es excelente, aunque le falte cancelación activa de ruido, aunque no tenga carga inalámbrica, sé que le faltan muchas cosas, pero tiene otras muchas y que vosotros tenéis que valorar a la hora de comprarlos. Yo los recomendaría y los recomiendo a cualquiera porque son auriculares que son muy completos y yo creo que a cualquiera van a contentar. Pero sí que es verdad que si buscáis la excelencia, pues lógicamente les faltan cositas que los harían perfectos, pero que lógicamente harían subir su precio, ¿no? Dejando esto un poquito al lado, el tema de la escucha activa, el traductor y demás, que me ha encantado, tenemos que tener también en cuenta que como auriculares de Google que son, tienen la función Google Fast Pair, ya que cuando los tenemos vinculados por primera vez a nuestro smartphone, nada más abrir el estuche y colocarnos los auriculares, ellos solos se conectan de manera súper rápida a nuestro teléfono sin que tengamos que hacer absolutamente nada. Como digo, funciones súper interesantes, auriculares súper interesantes. Cuanto a la calidad de los micrófonos, la verdad que tenemos una calidad bastante buena de micrófonos.
Para las llamadas podemos usar los auriculares sin ningún tipo de problemas. Podremos tener conversaciones sin ningún tipo de problema, con voces con claridad, con nitidez, en fin, cualquier uso que podamos hacer de los auriculares para llamadas o videollamadas. La verdad que he tenido muy buena experiencia con todas las personas que he hablado. El interlocutor me ha escuchado y me escuchaba perfectamente, y yo al interlocutor también, así que para las llamadas sin ningún tipo de problema. Bueno, esta es una prueba de audio con los auriculares Google Pixel Buds A series en un lugar tranquilo, sin molestias, sin ruido que interfiera en sus micrófonos, y así es como podéis escuchar la calidad de sus micrófonos. Esta es una prueba de audio en exterior de los Google Pixel Buds A series junto a una carretera nacional que está bastante transitada y en un día en el que el viento sopla con bastante fuerza. Así es como se escucha, así es la calidad de estos micrófonos, de estos Pixel Buds A series junto a una carretera, como digo, donde pasan bastantes vehículos pesados, coches y diferentes vehículos, y donde hace bastante viento en el día de hoy. En cuanto al tema de la latencia, que sé que a lo mejor a muchos os puede interesar, no tenemos un modo juego como tal, o no tenemos un modo de baja latencia. Yo he probado a jugar con ellos y pese a que no es una experiencia del todo mala, sí que es verdad que no tenemos una latencia lo suficientemente buena como para que pueda recomendarlos para su uso en videojuegos. Yo personalmente, el que los quiera para jugar, no los recomendaría. Bueno, en cuanto a la autonomía, que sepáis que tenemos aproximadamente unas 5 horas de uso de los auriculares y unas 24 horas en conjunto de los auriculares más el estuche. Estos son los datos que nos da la compañía, pero sí que es verdad que yo en mis pruebas no he llegado a esas 5 horas, tampoco han sido muchas menos, 4 horas y media, una cosa así, pero como os comentaba, yo uso mucho el refuerzo de graves. El refuerzo de graves de alguna manera hace bajar esa autonomía. Los que no uséis refuerzo de graves ni uséis las opciones tan automatizadas como tiene estos auriculares, pues lógicamente podréis incluso superar las 5 horas sin demasiados problemas. Pero es verdad que ese sonido adaptativo que sube el volumen cuando detecta ruido exterior, todo ese tipo de funciones hacen reducir un poquito la autonomía y sobre todo, como os digo, el volumen. Cuanto más volumen, siempre vais a tener menos autonomía. Pero si no abusáis de volumen ni de este tipo de funciones, podréis hacer las 5 horas, incluso algo más, sin ningún tipo de problema. Los auriculares, 15 minutos, un cuarto de hora dentro del estuche de carga, nos van a dar para 3 horas de reproducción, que me parece una carga rápida excelente, fabulosa. En este sentido, para mí, un 10. Que en 15 minutos tengamos 3 horas de reproducción, me parece que es una carga rápida excelente. En este sentido, no les podemos poner ningún tipo de pega y en este caso, una matrícula de honor para Google en esta autonomía y sobre todo en esta carga rápida tan buena. Bueno, y antes de terminar con el vídeo, ya sabéis, si os gusta el vídeo y el contenido que traigo al canal, dadle un fuerte like, suscribiros por aquí abajo y darle a la campanita. Os dejo mis perfiles de redes sociales por aquí arriba. Y nada, maños, esto es todo lo que os puedo contar.
sobre estos Pixel Buds A series o series A, como prefiráis llamarlos. Y nada, maños, os espero en el siguiente vídeo aquí, en Maño como suena. Un saludo y hasta pronto.